Qué golpe, ¿eh? ¿Qué le parece? Muy fuerte. Fuerte. Se me muera toda la vida. Quiero decir que dos cosas. Una, que los derechos humanos son fundamentales. No hay ninguna excusa para torturar a la gente, asesinarla. Y los derechos humanos hay que cuidarlos. Así es. Las torturas, todo eso tiene que... Nunca más en nuestro país. Piensa tú que han pasado 50 años y todavía hay detenidos desaparecidos. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Qué siente esa gente que tiene un familiar que nunca más lo vio? Así es. Nunca no hablo. A lo mejor encuentra unos huesos por ahí. Terrible. Y usted trabajó por eso como presidente. Y segundo, con mucha emoción. Me arrepiento de una cosa. No haber tenido la fuerza, no haber tenido la convicción de decirle y convencer a mi padre que se fuera a operar afuera, que no se operara aquí. Y mi hija me recordaba que un día, poco antes que se fuera a la clínica, estábamos en el escritorio de mi papá y yo le insistía de todo lo que estaba pasando, cómo se iba a internar en la clínica, etcétera, y operarse. ¿Por qué no se iba a operar afuera? Fue un error. Hay que pensar que también en este día tenemos el honor y el homenaje de pensar que él estuvo aquí, jurando como presidente. Y aquí estamos rememorando, usted lleno de emoción, porque sin duda la familia Frey ha pasado situaciones complejas, dolorosas, difíciles, pero sin duda también han sido protagonistas por encontrar un país y por llegar y lograr la democracia. Quiero mostrarle una foto porque también hay otro personaje muy importante en su vida, que es su madre. Ahí, espectacular. no sé si esta foto tiene mucho significado, entiendo yo. Sí, porque hay 3 presidentes de Chile, padre e hijo. Pero solamente una mujer estuvo viva para ver a los 2 en la presidencia. Y ahí estaba el día que yo asumí, en el mismo balcón en que han estado en la moneda todos los presidentes de Chile. Y ella se murió después del 2000, yo había terminado la presidencia. Y muchas veces, ya en los últimos años, me hablaba como si estuviera hablando con mi papá. Era muy especial mi madre, era una mujer fantástica. Bueno, mi vida está marcada por eso, por 2 padres fantásticos. Porque siempre que me preguntan su padre, yo hablo mucho cuando hablo de mi padre, hablo de Frei Montalva como presidente, pero también fue mi padre. Yo viví con ellos 40 años, o más de 40. Entonces, ellos me enseñaron lo que es la vida, me enseñaron a caminar, me enseñaron a construir, me enseñaron a formar familia, me enseñaron a la política. Aquí hay muchos que estuvieron en la moneda, que yo muchas veces hacía cosas en la moneda y me decían, bueno, ¿y por qué lo haces? Porque así se hace. Se aprendió desde chiquitito. Pero ¿y cómo fue que un ingeniero civil con mención en hidráulica, si no me equivoco, no? Mención hidráulica. Se convirtió. Yo tengo, después de ver estas imágenes, sin duda, claro, uno siente particularmente, creo que en el funeral de su padre hay un punto de inflexión, después con el cardenal, que sin duda, de alguna forma... Fue muy importante en mi decisión. Yo lo conocí en la casa de mi padre, era muy amigo de mi padre, se juntaban a comer, a conversar, siempre quien preparaba el mejor whisky sour, era muy simpático. Y después de la muerte de mi padre, después de lo que cuenta la historia ahí, que fue absolutamente verdad, yo seguí conversando muchos años con él y él falleció cuando ya estaba terminando mi gobierno, pero él fue decisivo en tomar la decisión, decisivo. Y se lo agradezco mucho porque me permitió dedicar casi 40 años de mi vida al servicio público que llevo hasta el momento. Así es. La única que no está muy contenta es mi señora, porque ella se casó con un ingeniero y cuando llevábamos 20 años casados, yo me transformé
en un servidor público, en un político de este país, llegué a la presidencia, así que se tuvo que cambiar de switch. Bueno, entonces avancemos en este gobierno, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Su antecesor, Patricio Aylwin, siempre se refirió a que de alguna forma, también usted lo dice ahí en las imágenes, hay la transición fue bastante sui generis. En general, los gobiernos, las dictaduras latinoamericanas terminan muy distintos. Eso significó que había que convivir con el general Pinochet. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era gobernar teniendo a Pinochet sentado muy cerca? Yo tuve una relación con él que la podría definir como protocolar e institucional. Yo tenía que cumplir mi rol como presidente, él tenía que cumplir su rol que tenía como comandante jefe, pero evidentemente que las cosas partimos el año 94 y la relación la llevamos a través del ministro de Defensa, que aquí nos acompaña, un colaborador. Y entonces así había que hacerlo para mantener las cosas y que no nos sucediera lo que había pasado en otros casos del gobierno del presidente Aylwin. Entonces la cosa se llevó relativamente tranquila, pero duró poco, porque yo asumí el marzo del 94 Sí. y en mayo del 95, la Corte Suprema, cosa que nadie esperaba que con esa rapidez lo hubiera hecho, condena al general Contreras, a Espinosa y a Fernández Lario a la cárcel. Llevaba un poco más de un mes, un año de gobierno. Y lo que dije yo del primer día, esta decisión de la Corte Suprema se tiene que cumplir. Así es. ¿Y qué hicimos? Construimos Punta Peuco. Así es. Porque todas las dictaduras del mundo y todas las situaciones de esta envergadura implican que tú no puedes. Gente que ha estado vinculada a esas atrocidades van a ir a una cárcel común porque sencillamente ya sabemos lo que le pasa. Exacto. Y quién es el responsable en este país, el presidente. Así es. Y por eso se hace Punta Peuco. Y eso fue muy importante porque yo diría, marcó la transición en el sentido de que las personas que eran condenadas no por el gobierno, por la Corte Suprema, tenían que estar. Así es. Y tenían que estar resguardados, hasta los guerrilleros de Colombia los resguardan, en todas partes del mundo pasa Aquí eso. le quiero mostrar el decreto en que usted se estipula la construcción de Punta Peuco, que particularmente está firmado por la ministra de Justicia, Soledad Alvear, Sí. y no por el ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. ¿Por qué? Bueno, porque él le puso obstrucciones problemas de conciencia, dijo. Ahora, él era ministro de Obras Públicas Sí. y todos sabíamos que iba a ser el posible candidato después al término del gobierno y él dijo que renunciaba y se aceptaba esa renuncia y se deshacía el gobierno, se deshacía la coalición. Mejor. Entonces, en ese momento tomamos la decisión, mandamos un proyecto al Congreso, el Congreso lo aprobó, se terminó Punta Peuco. ¿Y qué ha pasado desde el día que entró Contreras a Punta Peuco? Han pasado decenas, centenares de militares procesados por la justicia como nunca ha pasado en América Latina. Ningún jefe de la policía política de ningún país de América y casi diría del mundo han estado presos. Y ahí hubo un picnic en Punta Peuco que decían, aquí en este país a los héroes hay que ponerlos en monumentos y no traerlos a una cárcel. Pero ahí pasaron cientos y decenas. Y eso fue un hecho fundamental en que como presidente de la República tenía que tomar la decisión y lo hice. Y estoy convencido que como en ninguna parte del mundo han pasado cientos de oficiales que violaron los derechos humanos y a lo mejor otros que van a pasar. Y Punta Peuco además sigue vigente. para eso también hicimos la reforma procesal penal. Como lo dije el día que la proclamé, lo hizo un ingeniero y una mujer, que era muy excepcional, Soledad Alvear, después de 100 años de discutir la reforma procesal penal. Pero lo más importante, fuera la Fiscalía y todo lo que conocemos hoy día, es que cambiamos la Corte Suprema. Porque Pinochet antes de irse cambió y dejó a casi todos los ministros.
Y la ley que aprobamos por amplia mayoría en el Congreso estableció que había 14, subíamos a 21 los ministros de la Corte Suprema, Sí. que no eran de la carrera judicial, que estaba todo regulado como entraban, y segundo, que a los 75 años tenían que jubilarse. Y por eso que a partir del 99-2000 comienza la nueva Corte Suprema, que comienza a resolver los temas de derechos humanos que nunca se habían resuelto. Y eso fue fundamental también en la consolidación democrática. Ya que volvió a nombrar a Pinochet, retomemos. ¿Qué era peor? ¿Tener a Pinochet como comandante en jefe o como senador vitalicio o senador designado? La verdad es que yo no tuve esa situación. Ya, pero su vínculo con él como senador... Ahí el Senado no estuvo y porque él estaba procesado. Sí, claro. Cuando él vuelve, a los pocos meses, 3, 4 meses, la Corte Suprema está desaforado por un juicio de juez Guzmán por la caravana de la muerte y violación a los derechos humanos. Vuelve de dónde? Y por lo tanto, de Londres. Y por lo tanto ahí comienza esa situación que sigue avanzando en la Corte Suprema y en enero del 2001 ya lo condenan por los mismos delitos y ahí esa condena es muy fuerte y ahí ya estaba con arresto domiciliario y por su problema de salud como estaba y termina todo eso el año 2000, ese mismo año 2001 en 5 o 6 meses después. Si usted lee el fallo, se habla solamente de los temas de salud. Yo siempre sostuve que lo que estábamos haciendo era un principio universal, la territorialidad de la justicia. Así es. Nadie puede renunciar a su justicia si no es a través de un tratado internacional. Y ese tratado internacional no existía y por lo tanto nosotros dijimos, tiene que volver a Chile para ser juzgado en las Cortes chilenas. Escuchemos lo que dijo. Eso le importa. Siempre he pensado que es más beneficioso para el país que regrese a Chile durante mi mandato. Y con este propósito, el gobierno ha usado y seguirá usando los caminos políticos, jurídicos y humanitarios. Y eso que usted está viendo ahí es un acto provocativo, es un acto que no corresponde, porque él salió y en definitiva llegó a Chile porque se aceptó la doctrina que definimos desde el primer día. Desde el primer día cuando estaba yo en Oporto definimos lo que íbamos a hacer. Por eso digo, es una provocación lo que hicieron y se los dije a los comandantes jefes en la noche anterior. Ah, sí, pero ¿a usted le sorprendió esa imagen? ¿La llegada? Sí. La Sí. llegada poniéndose Claro, de porque pie. él iba a llegar en la noche. Ya. Y porque él salió de su casa en Londres en ambulancia, Sí. por su salud. O sea, y miren lo que pasó acá. Y le voy a contar otra cosa. Cuando lo detienen en Londres, Ya. yo estaba en Oporto, en la cumbre de Iberoamericana de Oporto. Y a las 8 de la mañana llega el jefe de protocolo y me dice, lo están esperando en la sede de la conferencia, porque estábamos en conferencia iberoamericana, lo está esperando el rey de España con el señor Fidel Castro. Y le piden que por favor vaya a explicarles qué está pasando. Bueno, me levanté, yo me había acostado 2 horas antes, y llego al reunión, aparece el rey Juan Carlos, y atrás Fidel Castro me dice, ¿pero qué está pasando? Yo nunca más voy a poder salir de Cuba. Nunca más en mi vida voy a poder salir de Cuba. Estaba desesperado. Así se escribe la historia. Esta fue una decisión diplomática más bien que justicia. O sea, primero tomó la opción, claro, de que Pinochet debía ser juzgado en Chile, porque Así la será, efervescencia que estaba generando, la discusión política que se generó era... Entonces fue una estrategia y fue una decisión muy compleja, muy difícil atreverse a, en rigor, que el juez Garzón no lo ajusticiara allá en España. Así es. Pero se cumplió lo que nosotros planteamos desde el primer momento y por eso decía que estoy tranquilo por eso y creo que le hizo bien a Chile que la Corte haya tomado las decisiones. La defensa nuestra era por principio y por temas de política nacional y de política internacional, como estaba diciendo, y segundo, porque no había ese tribunal penal que existe hoy día y porque teníamos que seguir gobernando y seguir construyendo el futuro.
Y hablando de esa construcción, usted se caracterizó por ir a buscar afuera. Fue un poco, su marca tiene que ver con ser el presidente viajero, el que viajaba, digámoslo. Las fotos cuando andaba con las maletas y las camisas esas y que todo, nos ponían. Y habían memes, mira, ahí está ya el Semín. Viajó por todas partes, pero claro, su mirada dentro de esta política fue interesante. ¿Y por qué una de las grandes fue la APEC? Yo tuve la oportunidad, recién estaba terminando la universidad y vinieron unos empresarios de Japón en la época que mi padre estaba de presidente y estaban postulando a hacer el metro de Santiago. ¿Ya? Y ahí los conocí y me invitaron a Japón. Así que yo, muy joven, 22, 23 años, me fui a Japón, de ahí me fui a la India, de ahí me fui a Egipto, recorrí mucho el Asia. Y entonces comencé a ver que había otro mundo que era más allá de lo que nosotros veíamos en los años siguientes, en los años 90, que era Europa, Estados Unidos, América Latina. Exacto. Y de repente aparecía otro mundo. Gigantesco. Gigantesco. Por eso cuando se reían de mí porque andaba con las maletas y las chaquetas y todo esto, bueno, resulta que ¿qué pasó? Que ahora estamos allá. O sea, hoy día hay una cifra impresionante. El 75% del PIB de Chile es comercio exterior y 2/3 de eso está en el Asia. Y entonces, si estamos hablando de grandes proyectos, de grandes alternativas, de grandes posibilidades que tiene este país hoy día, tenemos que aprovecharla. ¿Y dónde tenemos que aprovecharla? En el mundo que está hoy día, y el centro del mundo hoy día está en el Asia-Pacífico. Y eso fue una decisión, además, que, como le digo, yo la fui construyendo durante muchos años, pero también contó con el apoyo de todos los sectores, y además se transformó en una política de Estado que todos los gobiernos de la concertación ya han seguido con esa línea. Y nos convertimos en los jaguares de Latinoamérica. Así es, aunque no somos tan jaguares ahora, hay que renovarse. Tiene toda la razón. Porque tiene que seguir la inversión, tiene que seguir el crecimiento, tiene que seguir el desarrollo, porque estas cosas no son de la noche a la mañana. Estos se demoran años, las grandes tareas. Hacer estos tratados tomó 20 años. Ahora lo hemos renovado todo. El año pasado no querían renovar el tratado con la Unión Europea y ahora el presidente fue, lo aceptó y dijo que estaba muy bien. Es importante la relación exterior. Y el acuerdo del TPP-11, que fuimos pioneros nosotros, donde está Inglaterra ahora, después del Brexit, que le fue tan mal con la salida, está también en ese tratado. Entonces, ese es el mundo que se está construyendo. Así es. Presidente, sé que le gusta mucho el fútbol. Es de la Chile, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está la Chile ahora? Ahí nomás. Todo el fútbol chileno está ahí nomás. Pero a Chile, en Francia, le fue muy bien durante su gobierno. Sí. Mire esta imagen. Estalla el centro. Zamorano. Sala, gol. ¡Gol chileno! El matador de América. Era momento de grandes alegrías para el pueblo chileno. En esa época yo iba mucho al estadio, ahora voy poco, pero... ¿Por qué va poco? Porque ya más difícil, los estadios están tan problemáticos. Pero le gusta. Los hinchas de mi equipo tiran bombas y qué sé yo. Se portan muy bien, digámoslo. Pero en esa época, como yo iba al estadio, decían que yo iba a presionar a los árbitros. Porque en los 6 años que estuve en La Moneda, 3 veces salió campeón la U. Yo no presionaba a nadie, iba y miraba y aplaudía a mi equipo. Quizás habría que volver a La Moneda para que a la U le fuera mejor. Ya, no hay que escribir la historia 2 veces, la historia hay que escribirla una vez nomás. Ahora, esas alegrías... Yo mi parte la hice y la sigo haciendo y sigo trabajando por Chile, en el Asia, en todas partes. Ahora tengo una larga agenda en el segundo semestre para ir a Indonesia, para ir a Japón, para ir a Corea, porque el Oriente sigue a full y uno tiene que estar ahí y tiene que construir. Ahora, esas alegrías, las alegrías de ese mundial, que hace mucho tiempo que los chilenos no lograban ver un mundial, desde el 82, duraron poco. Porque, paradójicamente, de donde usted fue a buscar el desarrollo para el país, también llegó la crisis asiática, que empezó a complicar a la familia chilena. Así se vivía. Buscando pega está mal. Uy, nadie pega ni un lado. Porque no tienen cómo pagar, muy poca plata, la gente no compra. Justamente quedé sin trabajo los días previos a la fiesta
navideña, fiesta de fin de año, y justo fue que se te vienen todos los pensamientos, ¿qué regalo le voy a hacer a mi hija? ¿Cómo se lleva una situación desde la presidencia viviendo el sufrimiento de la familia chilena con, de alguna forma, se siente de que eran situaciones que no eran fáciles de controlar? Mucha gente dice que por culpa de que estábamos en el Asia nos tocó esto, nos habría tocado igual. Sí. Esta fue igual que las crisis que hemos vivido en tantas oportunidades. Hay que hablar de las crisis de los años 30, pero las últimas que hemos vivido. Pero Chile estaba bien, porque a partir del 90 Chile empezó a crecer a tasas del 6, del 7, del 8%. Durante mi gobierno crecimos prácticamente a tasas del 6%. Bajó la inflación fuertemente, bajó el desempleo. Pero lo más importante, que Chile pagó su deuda externa. Chile tenía una deuda externa de cerca del 40% en el año 90. A fines de esa época la habíamos pagado. Fue mucho más fácil asumir la responsabilidad. Lógicamente se hicieron todas las tareas que había que hacer, porque no podíamos dejar de hacerlas, pero era un fenómeno mundial. Sí. Pero estaba bien parado Chile, gracias a todo el trabajo anterior. Todos esos años anteriores. Dos cosas le voy a decir. Se manejó bien la economía. Un año y medio tuvimos crecimiento negativo. Pero ya a comienzos del 2000 empezamos a crecer. Y el año 2000, que fue el año completo después de mi gobierno, Chile creció a 5,4%. Y no endeudamos en país en un peso, porque nos ofrecían créditos de todos los bancos, que renováramos los créditos de todos los bancos internacionales, y el otro era el Banco del Desarrollo, que nos ofrecía el BID también, crédito a todos, pero dijimos no, porque si estamos sin deuda externa, ¿por qué vamos a estar tomando estas cosas? Y creció y el país se recuperó rápidamente. Entonces, porque tomamos las decisiones que había que tomar. Porque el cargo de presidente, y eso lo aprendí con mi padre, hay que ejercerlo. Uno está sentado ahí para tomar decisiones. Porque uno cuando está en un trabajo, en una empresa, yo soy ingeniero, trabajamos mucha ingeniería, se trabaja mucho en equipo. En la política igual uno conversaba, pero llega un momento que tú miras para atrás y ¿quién estaba más atrás para preguntarle o para que tome? No, está uno y tiene que tomarla. Y si tú no tomas decisiones, a veces las decisiones te pueden equivocar, pero lo peor es no tomar decisiones. Eso es, los países lo pagan muy caro y por eso yo aprendí que había que tomar las decisiones y había que jugarnos por las cosas que creíamos. Y simultáneamente seguíamos con nuestro programa. Hicimos la reforma educacional, que fue espectacular, la doble jornada, porque a esa época, imagínense, lo iban en la mañana y en la tarde, no, aquí día entero, en la tarde podían hacer otras cosas. Se capacitaron profesores, se construyeron miles de escuelas. Fue tan grande el proyecto que era gran parte del presupuesto usaba en eso. Sin duda, grandes avances para este Chile y así democrático. Como eso, hicimos muchas cosas. Hicimos una cosa que es muy importante, y la voy a plantear porque estamos viviendo esto hoy día. Yo en marzo asumí y creé inmediatamente la Comisión de Ética Pública. Y esa comisión estaban todos los poderes del Estado, el gobierno, el Parlamento, la justicia y expertos. Entregó esa comisión en 100 días su trabajo. Propuso 41 medidas, 40 se implementaron. 40 en leyes, acciones administrativas, etc. ¿Y cuál fue la única que el Congreso no aprobó? El financiamiento público de la política. Si hubiéramos tenido financiamiento público de la política a partir del año 2000, no habrían pasado todas estas cosas que pasaron después. Además, hicimos otra cosa. Creamos lo que todas las empresas del mundo modernas tienen, todos los estados modernos, y lo estudiamos en los principales países más modernos de esa época. Construimos lo que se llamaba la auditoría interna de gobierno, como hay en todas las empresas y en todas las grandes instituciones. O sea, el gobierno tenía auditores en los ministerios, tenía auditores en los gobiernos regionales, etc. Mandamos el proyecto, funcionamos por decreto, pero después mandamos el proyecto, el Congreso no lo vio, y los siguientes gobiernos han tenido, dependiendo del presidente, darle más importancia a esto o no. Y ahora acabo de escuchar con mucha alegría que Mario Marcel anuncia en su visita a Estados Unidos y Canadá que espera mandar un proyecto de ley con la
auditoría interna del gobierno que se inició en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, lo dije con todas sus letras. Ojalá que lo haga, estamos dispuestos a ayudar en eso para que se controlen las cosas, no cuando ya han terminado, no cuando ya está el incendio, sino que, porque ahí también controlábamos a las empresas estatales y hubo muchas licitaciones que las paramos antes que fueran a la Contraloría. Usted cuando inició su gobierno prometió un país más solidario, un país que mirara el mundo y un país más progresista. ¿Siente que cumplió? Sí. Todas las cifras que tuvimos en esos años fueron de progreso, de desarrollo. El coeficiente Gini que medía la desigualdad también bajó. Todos los índices eran positivos. La seguridad, para qué decir, la tranquilidad. Y con estas reformas que hicimos, tantas, en educación, en salud, en el tema de probidad. Mire, el otro día cuando estaba preparando esto decía yo, ¿qué hicimos, por ejemplo, para la familia? Y resulta que me mandaron un detalle, 15 proyectos. ¿Se acuerda que en esa época los niños en Chile se llamaban, cómo se llamaban los niños en Chile o cómo le decían? Guachos. Así es. Eso se terminó en mi gobierno. Por favor, quiero invitarlo a ponerse de pie. Sin duda su legado, presidente, ha sido magnífico. Yo quiero agradecer, porque tú cuando me sentaste aquí dijiste, aquí están tus afectos, aquí están tus lealtades. Así es. Entonces hay un grupo de gente que fue parte de mi gobierno, la Concertación, lógicamente que mi partido. Y por segundo, eso lo están acompañando. Y segundo, porque mi familia, mis hijas, mis nietos, que recuerden lo que decía Frei, mi padre, en el De Profundis, decía, a mis hijos y a mis nietos les pido que amen a su país y trabajen por su grandeza. Me falta lo más importante. Sí, sin duda, por favor. Martita, Martita. Como te dije, yo le dije a ella que se casaba con un ingeniero y le cambié el libreto. Pero ella ha sido un puntal en mi vida, fundamental. Se ha jugado por todo, ha sido leal, ha sido comprometida, apoyadora. Y además hizo la pega, porque su profesión la llevaba para preocuparse de la familia, de los niños, de las mujeres y de los adultos mayores. Y ella dejó dos grandes legados. El MIM, que es el Museo Interactivo, uno de los más famosos del mundo. Maravilloso. Y segundo, la política para el adulto mayor. Por eso, sin ella, nada de esto habría sido posible. Presidente, lo quiero invitar, pensando que en relación a todo lo que hemos escuchado esta noche, su legado es inmenso, pero pensando en sus nietos, lo quiero invitar a escribir en este libro cuál sería el legado, pero para los 50 años que vienen, sus sueños, sus esperanzas, pensando en el Chile de 50 años más. Gracias. Sueño con un Chile donde podamos y seamos capaces de volver a dialogar y a escucharnos para generar consensos que nos permitan progresar. Con un país capaz de enfrentar los múltiples desafíos que tiene por delante, que conviva en armonía, que crezca de manera sustentable y con un profundo respeto al ser humano. Eduardo Frei Ruiz-Tagle.